Bienvenidos a estos diálogos globales sobre recuperación verde, soluciones climáticas y transiciones justas. Es un gusto tenerlos en este encuentro, que hace parte de una serie de 125 encuentros a nivel global. Mi nombre es Felipe Castro, soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes en Bogotá. Este año ha sido un gran reto para toda la humanidad. Los impactos del COVID-19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas, muchas personas han visto también afectadas sus actividades. El distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos. Y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica. Estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas. Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, China se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa, que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas. Les pedimos a todos ustedes, jóvenes, universitarios, que están conectados con la acción climática, que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París, debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a sus esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes, que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación,
temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales que nos van a ayudar a tomar acción y que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos. Tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos. Tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Los ecosistemas tropicales son particularmente sensibles a los cambios climáticos. El aumento acelerado de las temperaturas, el cambio que existe en las precipitaciones puede causar un estrés importante y también el desequilibrio en los ecosistemas naturales, los sistemas productivos y sociales, haciéndonos más vulnerables y poco resilientes ante los cambios climáticos. La Universidad Regional Amazónica ICIAM, en alianza con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, hemos preparado este espacio de discusión que pretende concientizar a la ciudadanía acerca de las principales relaciones que existen entre los ecosistemas, el ser humano y el cambio climático. Presentaremos algunas recomendaciones y soluciones urgentes que son lideradas a partir de nuestras instituciones para enfrentar de forma eficiente ante la crisis climática. Este trabajo se inscribe en el proyecto Solve Climate by 2030 y contribuye a la iniciativa Make Climate a Class. Buenas tardes, yo soy Rubén Basantes y voy a dirigir estos diálogos desde el Neotrópico. Nuestra primera intervención está a cargo de Pablo Cuenca. Pablo Cuenca es un investigador del Grupo de Ecosistemas Tropicales y Cambio Climático en la Universidad Regional Amazónica ICIAM. Sus campos de especialización son la ecología del paisaje, restauración forestal, la planificación del paisaje. Sus investigaciones se centran en los efectos de las políticas de conservación en Latinoamérica, los impactos de los patrones de fragmentación en el hábitat y también los efectos en la restauración de los ecosistemas forestales. Pablo nos hablará sobre las modificaciones del paisaje y el cambio climático. Buenas tardes con todos. Ok. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto para mí compartir en este evento con grandes colegas. También muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar, esta charla vamos a conversar en tres partes en esta presentación. Primero vamos a empezar con la importancia de los ecosistemas tropicales. Seguido presentaremos las modificaciones del paisaje y terminaremos con algunas alternativas para hacer frente al cambio climático. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de los países más ricos del planeta, establece 4 pilares fundamentales para el bienestar social: el estado de la economía, la salud de la población, la justicia social y el estado del ambiente, la biodiversidad. Es decir, que la naturaleza, este capital natural, ya no solamente está reconocido por los profesionales de la conservación, los ecólogos, los biólogos, los forestales, ¿no? Sino que desde una perspectiva económica se incluye este cuarto elemento para generar el bienestar social. Pues claro, dado que los ecosistemas tropicales albergan aproximadamente el 40%
de carbono de la biomasa terrestre. Y cualquier perturbación que ocasionemos a estos ecosistemas puede afectar significativamente al ciclo del carbono y al clima global. Una de estas modificaciones son la fragmentación del paisaje y los procesos de deforestación. El Ecuador también contribuye, también tiene importantes reservas de carbono almacenado en diferentes estratos. Si vemos en este esquema, en el eje X, en el promedio de carbono por estrato de bosque en hectáreas, y en el eje Y, las toneladas, mirando solamente los extremos, el bosque seco estacional tiene aproximadamente 37 toneladas de hectáreas, y el bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía, 160 toneladas por hectárea. Y las reservas aproximadamente de carbono en el Ecuador son alrededor de 1.533 millones de toneladas. Las reservas de carbono de CO2 no emitido alrededor de 5.621 toneladas de CO2. Y aquí miramos que la Universidad Regional Amazónica está está ubicada dentro, en un contexto donde convergen importantes reservas de carbono, ¿no?, para el cambio climático, altos índices de biodiversidad, poblaciones locales, ¿no?, y modificaciones del paisaje. Sin embargo, a veces estos servicios ecosistémicos, estos elementos que nos proporciona la naturaleza de manera gratuita, los servicios ecosistémicos, quizás lo dimensionamos o los conceptualizamos solamente desde la perspectiva de quienes hacemos conservación o manejo forestal, ¿sí? Y es reconocido con base a mucha evidencia científica de parte del IPBES, del Panel Intergubernamental para Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas, que existe una relación directa entre el aumento de biodiversidad, ¿sí?, y los servicios ecosistémicos, y aquí viene un elemento clave, el bienestar humano. Es decir, si la biodiversidad, vemos en el cuadro inferior izquierdo, vemos la biodiversidad en los diferentes niveles, genética, especies, de ecosistemas, vemos las flechas rojas de manera indirecta a través de procesos ecológicos, ¿no? Estos bichitos comienzan a trabajar, los ecosistemas, las especies, tenemos mayor producción primaria y secundaria, producimos mayor producción sostenida de biomasa, provisión de hábitat, y por lo tanto generamos bienestar humano. Y de manera directa, esta flechita de color plomo, vemos que también la biodiversidad proporciona alimentos, fibras, combustibles, y nos entrega salud, ¿no? Nos entrega salud, la biodiversidad nos entrega identidad, porque mantenemos estos sitios de recreación, nos entrega seguridad, porque el bosque hace ese proceso ecológico, ¿no?, de hacer un filtro, un paraguas para cuando se dan las lluvias, para evitar la erosión de los suelos, ¿sí? Y por lo tanto disminuyen la probabilidad de deslaves. Perdón. Como vemos, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de la conservación, de una perspectiva, vemos que la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, los bosques nos proporcionan muchos elementos, nos proporcionan grandes cosas y de manera gratuita, ¿no? Sin embargo, no los estamos tratando tan bien que digamos, ¿no? Nos estamos quizás, estamos consumiendo más de lo que tenemos que gastar, y por otro lado estamos modificando el paisaje en dos elementos claves, ¿no? Que uno es la pérdida de bosque, proceso de deforestación, y otro, un proceso de fragmentación. Este proceso es dinámico en la alteración del paisaje. Aquí vemos dos esquemas que pueden explicar este proceso. Vamos a centrarnos en el primero. En el de la izquierda le forman, y vemos dos columnas, ¿no? La primera columna puede representar el tiempo 1 y la segunda columna el tiempo 2. El primer cuadrado negro representaría, podemos suponer que es un bosque, es un bosque nativo, ¿no es cierto? Un bosque primario, secundario, un bosque.
Y el primer proceso es la perforación. Es decir, que por motivos quizás de migración, ¿no es cierto? La gente comienza, entra a un bosque para tener para temas de subsistencia, de energía, de alimentos. Pues el siguiente proceso es la disección, ¿no? Tenemos en el tiempo uno el primer cuadrado, color negro, bosque, y quizás la construcción de una carretera parten, ¿no? Parten el paisaje y tenemos la disección. Y el siguiente proceso es la fragmentación. Aquí viene un elemento, una definición importante que es la matriz. La matriz es el porcentaje de superficie o cobertura de suelo que mayor predomina en un paisaje. Vemos que en el tercer cuadrado, el color negro, queda bosque, cambia a un color blanco. Imagínense, puede ser agricultura, ganadería, eh, urbanismo, y dejamos esos pequeños cuadraditos de color negro, que en ecología del paisaje se le llaman parches, es decir, dejamos parches remanentes. Y después de la fragmentación tenemos el encogimiento, ¿no? De estos, hemos cambiado de la matriz, tenemos otro suelo y hemos dejado algunos parches y estamos reduciendo en superficie. Y el último proceso es el agotamiento, en el cual tenemos ya, por número de parches, hemos dejado muy poquito, ¿no? ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona una disminución del hábitat natural, ¿no? Porque muchas especies corren o se desplazan al área núcleo, ¿no? Un proceso de aislamiento, podemos crear, aumentar la endogamia, la probabilidad de endogamia de muchas especies, la longitud de borde, podemos aumentar el uso de matrices. Por lo tanto, estamos poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, lo que dijimos que era ese alimento para ese motor para generar servicios ecosistémicos, ¿no? Estamos perdiendo biodiversidad genética, estamos perdiendo biodiversidad de especies, estamos poniendo en riesgo los ecosistemas. Aquí en la parte derecha de su pantalla podemos ver un estudio que realizamos en el cual detectamos entre una de las principales conclusiones que las áreas protegidas pueden contribuir, pueden ser un escudo para detener, para evitar la deforestación. Sin embargo, tienen fuertes limitantes para evitar estos procesos dinámicos de la fragmentación. Y los datos son claros, ¿no? A nivel mundial, este es el último reporte de la Universidad de Maryland, podemos ver que se han perdido 12.2 millones de hectáreas de cobertura forestal en el 2020. Si miramos los bosques primarios, húmedos, tropicales, representan 4.2 millones de hectáreas perdidas. Esto equivale a 2.64 gigatoneladas de CO2 equivalentes y puede representar alrededor de 570 millones de automóviles, más el doble de la cantidad de automóviles en las carreteras de los Estados Unidos, ¿no? Y en el Ecuador, pues se preguntarán cómo vamos. En Ecuador también estamos, no estamos tan bien, ¿no? Tenemos entre un periodo del 2014 al 2016, la última columna, alrededor de 94.000 hectáreas de deforestación bruta, hectárea año, ¿no? Anuales. Y pues bajo estas estrategias, ¿no? Bajo estos elementos de conceptualizar que la biodiversidad es importante para nosotros, que los servicios ecosistémicos son importantes, que los bosques tropicales almacenan el 40% de carbono y que estamos realizando modificaciones en el paisaje, estamos generando procesos de cambio sobre el suelo, deforestación, fragmentación, poniendo en riesgo ese patrimonio que tenemos. Se han iniciado o se han establecido varios mecanismos a nivel global, y el Ecuador está atendiendo estos compromisos internacionales, ¿no? Y uno de estos es el REDD+, es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Estos son los 4 elementos que establece REDD+. Entre uno de ellos tenemos el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, que es el MRB, en el cual se establece el monitoreo forestal comunitario. Este monitoreo forestal comunitario debe, y se lo está reconociendo como un elemento fundamental para vincular a más personas, más comunidades, en evitar la pérdida de los bosques, ¿no? Tener un monitoreo forestal participativo,
fortalecer el rol de las universidades, como vemos aquí en este esquema, en el eje Y, el rol de la universidad, en el eje X, la lucha contra el cambio climático, y si nosotros podemos vincular o fortalecer estos elementos de capacidades técnicas, respeto a usos tradicionales, un trabajo enmarcado, aprender haciendo, enseñanza pedagógica para adultos, acreditación por la academia, y visualizar en un corto plazo que el monitoreo forestal no solamente sea esa toma de datos, ¿no? Sino que pasa a ser un monitoreo participativo en temas de planificación, del monitoreo, de revisión de los resultados, de trabajo conjunto en la evaluación forestal que se está haciendo. El otro elemento importante en Red Plus es la conservación y la restauración. Aquí también se está trabajando a nivel nacional, ¿no? En generar capacidades técnicas, en aumentar estas capacidades en diferentes elementos y bajo una perspectiva importante, que es las necesidades interinstitucionales a múltiples escalas, ¿no? Y las universidades tenemos un rol clave en poder acreditar a estas instituciones, a estas organizaciones, a las fundaciones, a las personas naturales que quieran mejorar sus capacidades enfocadas a cómo incorporar la restauración forestal en el tema Red Plus, ¿no? Que es el mecanismo para evitar la deforestación. Y pues, para terminar, ¿por qué es importante la formación avalada para el cambio climático? Esto es algo que me gustó de una red social. Y pues, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para para cambiar el mundo. ¿Recuerdan Nelson Mandela? Más, los bosques, ecosistemas forestales son valores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y Bienestar Humano, Naciones Unidas, OCDE, y pues es una cuestión de sumar. La educación sobre los ecosistemas forestales es el arma más poderosa para cambiar el mundo con desarrollo sostenible y hacer frente al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. En este momento nos acompaña Elba Fiallo Panciu, quien es bióloga experta en conservación de trópicos y desarrollo sostenible. Cuenta con 25 años de experiencia en manejo de recursos naturales, comunidades locales y adaptación al cambio climático basado en ecosistemas. Ha coordinado varios proyectos a nivel regional y nacional para el sector público y privado. Actualmente coordina el proyecto Euroclima, Más Sequía e Inundaciones en los Andes y el proyecto de conservación de la cuenca del río Daule. Ella trabaja en el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar participando en este diálogo en representación del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. La presentación que yo les voy a hacer se basa en las experiencias que nosotros hemos ido adquiriendo en más de 15 años trabajando en el tema de gestión de riesgo climático y adaptación al cambio climático. Las experiencias que les voy a presentar se basan en trabajos hechos en el Ecuador principalmente, pero también en Colombia y en Perú. ¿Cómo nosotros estamos viendo que construimos resiliencia climática? Se construye resiliencia climática generando conocimiento sobre el clima actual y futuro, identificando la vulnerabilidad tanto social como ambiental y económica de los territorios, fortaleciendo las capacidades de los actores locales, tanto de gobiernos como de comunidades, para enfrentar las condiciones cambiantes del clima y fortaleciendo los servicios meteorológicos y climáticos locales en apoyo a la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. En primer lugar, para poder enfrentar los desafíos del cambio climático, necesitamos entender cómo el cambio climático se va a manifestar en nuestros territorios. Es diferente la forma en que se presenta y los impactos que pueden tener. Es por esto que este es el primer paso. Ustedes ven este gráfico que parece tener alguna información de una manera muy sencilla, de manera gráfica. Es justamente la manera que nosotros hacemos para poder llegar a ese conocimiento
generado por una ciencia muy seria, pero de una manera fácil para poder ser entregada a los usuarios que la necesitan para la toma de decisiones. Es decir, esto es ciencia seria, actualizada y aterrizada, pero comunicada en forma sencilla. Una vez que nosotros tenemos ya este conocimiento, es importante poder transmitirlo. Y lo que nosotros hacemos es transmitirlo de manera diferenciada dependiendo del público con el cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, pueden ustedes ver aquí estas publicaciones que son un poco más formales, dirigidas a los técnicos, pero también otro tipo de información que se desarrolla utilizando inclusive personajes que son típicos de las regiones en las que trabajamos, para poder llegar de mejor manera hacia las poblaciones e inclusive públicos que pueden tener un nivel de educación inferior. Una vez que entendemos cómo el clima se va a manifestar en nuestros territorios, cómo se está manifestando ahora y cómo lo hará en el futuro, necesitamos entender también cuáles son las capacidades, las condiciones en las que nuestro territorio, en la que nuestro sistema se encuentra, cuáles son esos puntos positivos y cuáles son esos puntos que posiblemente nos estarían limitando para enfrentar el cambio climático. Cuando hacemos eso, necesitamos analizar los diferentes elementos que están jugando en el territorio y también a lo largo del tiempo. Si consideramos, por ejemplo, el sistema natural como nuestro objeto de estudio, vamos a ver que existe una serie de políticas públicas que están trabajando alrededor, van a haber presiones por los mercados, la deforestación de la cual estuvo hablando el doctor Cuenca que me antecedió, todas las prácticas en el cambio del uso del suelo, las obras de infraestructura que ejercen presión, la agricultura con las prácticas que se llevan a cabo. En fin, existe una serie de elementos que están interactuando en el espacio y en el tiempo. Y sobre todo eso existe también lo que es el cambio climático y la variabilidad climática. Es decir, es un elemento más. Necesitamos entonces entender cuál es la vulnerabilidad, ¿sí? Ante la imposibilidad que tenemos de poder controlar el clima, lo único que podemos hacer entonces es gestionar esa vulnerabilidad, ese factor interno del riesgo. Para hacer eso, tenemos que comprender cuáles son esos elementos sociales, ambientales y económicos que hacen a una comunidad o a un sistema vulnerable. Necesitamos comprender la dinámica que se da entre estos elementos en el territorio, pero también esa evolución que se da a lo largo del tiempo. Una vez que nosotros podamos tener esta aproximación espacial de la vulnerabilidad, nos va a ayudar a poder priorizar en el territorio cuáles son esas acciones que son más importantes o las primeras con las que deberíamos nosotros trabajar. Trabajar en la gestión de riesgo que esté basada en una evaluación de vulnerabilidad de manera comprensiva e integral nos va a permitir que podamos trabajar en resolver problemas estructurales y no solamente trabajar de una manera reactiva. Ahora, para gestionar la vulnerabilidad, eso significa que tenemos que reducir las susceptibilidades, ¿no es cierto? Esos elementos, digamos, negativos o que nos limitan para enfrentar el cambio climático y las condiciones presentes e incrementar esos aspectos positivos, esa capacidad adaptativa con la que cuenta nuestro sistema en nuestros territorios. Para gestionar la vulnerabilidad se requiere entonces el apoyo de información sólida que nos permita identificar y localizar primero cuáles son esas poblaciones, esas áreas o sectores prioritarios, aquellos que tienen más vulnerabilidad, y explicar cuáles son esos factores subyacentes de esa condición de vulnerabilidad, sean estos en el tema de gobernanza, sean aspectos ambientales, sociales, económicos, etcétera. Los estudios de vulnerabilidad entonces deben responder a estas necesidades y requieren por ello la combinación de herramientas de análisis estadístico, geoespacial, además de un proceso de validación y ajuste. Como pueden ver, es necesario una serie de profesionales con diferentes formaciones. Un buen estudio de vulnerabilidad debería estar orientado y estimular la toma de decisiones, y se convertiría también en la base para poder monitorear cuál es el impacto de la gestión que pueden realizar los actores, así como los gobiernos locales en el territorio.
Estos son algunos de los resultados de cómo nosotros en el CIFEM presentamos estos resultados de vulnerabilidad. Ustedes pueden ver aquí estas zonas más rojas que inmediatamente atraen la atención de quien está viendo esto. Entonces, esa es la manera en que nosotros presentamos la información, por ejemplo, a los tomadores de decisión, quienes necesitan tener información así rápida y justificada que les permita a ellos poder tomar las decisiones. De la misma manera que con el tema del clima, nosotros presentamos la información de manera diferenciada de acuerdo al grupo meta con el cual estaríamos trabajando. Otra forma que nosotros tenemos de transmitir la información a los usuarios y que lo hemos venido haciendo en varios proyectos a nivel del oeste de Sudamérica es a través de los sistemas de información. Sistemas de información en el cual nosotros subimos la información tanto de clima como de vulnerabilidad, así como cualquier otra información que los actores locales nos hayan dicho que es necesaria para poder gestionar su territorio. Estos sistemas se desarrollan de manera participativa, se construyen justamente con los insumos de los actores locales, quienes nos van a indicar qué es lo que ellos necesitan para gestionar sus territorios. Obviamente, el fortalecimiento de capacidades siempre es fundamental en toda actividad, porque lo que se quiere es que todos estos sistemas y todas estas herramientas puedan ser luego aprovechadas y manejadas directamente por los actores locales. Ahora bien, conocemos ya cuáles son las amenazas o la forma en que el cambio climático se manifestaría en nuestro territorio. Y conocemos cuáles son esas características que nos hacen que podamos enfrentar de mejor manera o que nos limitan a enfrentar los desafíos del cambio climático. Estamos entonces ya en una mejor condición para poder definir cuáles son esas medidas de adaptación que nosotros podríamos trabajar. Nosotros consideramos que la adaptación basada en ecosistemas es una respuesta práctica al cambio climático y ya hace más de 10 años la venimos aplicando. ¿Y por qué? Los ecosistemas naturales sabemos que cumplen una función tanto en la adaptación como en la mitigación al cambio climático. Sabemos que en la mitigación ellos son depósitos y sumideros de carbono y ellos son los que estarían captando ese CO2 que en el caso, por ejemplo, de la deforestación se estaría liberando hacia el ambiente. Aparte de eso, son proveedores de servicios ecosistémicos de los que dependen muchas poblaciones locales. Inclusive a mayor escala son proveedores de agua, de bienes y alimentos y materia prima. Moderan el clima local y atenúan los impactos de eventos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, deslaves, sequías y subidas del nivel del mar. A lo largo de los años que hemos venido ejecutando proyectos de adaptación al cambio climático, hemos venido desarrollando medidas basadas en adaptación basada en ecosistemas. Ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la implementación de fincas con forestería análoga para unir remanentes de bosque o la recuperación de riberas de río para mejorar la calidad del agua que reciben las poblaciones o llegar a tener compromisos de conservación a cambio de incentivos no monetarios, entre otras cosas. También hemos trabajado con ganaderos y con productores, por ejemplo, en la restauración de áreas degradadas, recomposición ganadera con sistemas silvopastoriles, recuperación de fajas forestales, se han hecho jornadas de capacitación con ganaderos y se han formulado también proyectos para promover la adaptación basada en ecosistemas. Algunas reflexiones finales. La adaptación al cambio climático debe ser diferenciada y debe ser generada a nivel local. No existen recetas que se puedan aplicar de manera generalizada. Estas medidas tienen que ser diseñadas junto con los actores locales. Y en esta construcción conjunta es necesario que haya un diálogo entre saberes, entre esos conocimientos. Debemos respetar ese conocimiento ancestral y local y combinarlo con el conocimiento formal. El incrementar la resiliencia o la integralidad de los ecosistemas naturales nos va a permitir que estos puedan responder de mejor manera ante los posibles cambios y presiones ejercidas por las condiciones climáticas y los efectos que nos den en nuestro territorio. Además, la protección de los ecosistemas naturales, que cuando están propiciando esa conectividad entre los remanentes de bosques,
y fomentando las actividades de manejo integral, pueden también reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las comunidades humanas que dependen de estos servicios ecosistémicos y de estos ecosistemas naturales. En muchos casos, lo que se hace como respuesta ante los desafíos del cambio climático es hacer grandes obras de infraestructura gris. Sin embargo, nosotros hemos visto, y es una cosa que nos gusta promover y creo que ya está generalizándose bastante, es que la infraestructura verde puede ser una mejor alternativa para disminuir estos riesgos ante eventos climáticos y con mucho menos costo que la infraestructura gris. El conocimiento que se genera debe ser puesto al servicio de los usuarios, de los actores locales, sean estos autoridades o comunidades. Todos somos tomadores de decisión. La forma en que se la comunica tiene que ser diferenciada de acuerdo a ese nivel de formación y manera de percibir el entorno de los usuarios de la información. El fortalecimiento de capacidades es fundamental para enfrentar los desafíos del cambio climático y el cambio global. Dependiendo de los públicos, va a ser distinta la manera en que vamos a poder entregar ese conocimiento, ya sea a través de una educación formal o de una educación informal. Nosotros en este webinario queremos promover también un programa de maestría que está desarrollando ICANN, de los cuales mi colega va a desarrollar más profundamente, en el cual justamente se están considerando muchas de estas aproximaciones que les hemos venido presentando tanto el doctor Cuenca como yo en nuestras charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elvita. Muchas gracias, Elvita, por tu intervención. A continuación tenemos a Gaby Zurita. Gabriela Zurita es investigadora del Grupo Ecociencias, Ecosistemas Tropicales y Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica. Sus investigaciones se focalizan en comprender cómo las estructuras de conocimiento tradicional motivan a las poblaciones de la Amazonía a poder manejar de mejor manera sus recursos naturales. Ella trabaja principalmente con las comunidades Guarani y Quichua. Se enfoca básicamente en entender los eslabones de la cadena agroalimentaria como objetivo de explicar estas dinámicas entre la semilla en el campo y la mesa en los hogares. Ella nos va a hablar sobre la creación de capacidades de cambio climático para sociedades más resilientes. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Después de estas presentaciones de mis colegas, pues creo que el escenario de cambio climático está bastante marcado y creo que todos lo estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Como aquí vemos los encabezados de dos periódicos importantes del país, en donde las inundaciones en el país son cada vez más fuertes, pero vemos también en el otro lado del mundo como también hay tormentas de polvo, lluvia. El efecto climático lo estamos viviendo todos. Y como lo dijeron mis colegas, hace falta información para que podamos generar respuestas, para poder generar sociedades más resilientes. A partir de esta constatación, proponemos la maestría en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible. Esta maestría es el resultado de la colaboración de 6 universidades, 2 europeas y 4 latinoamericanas. La Universidad ICANN, la Universidad de la SUAY y 2 universidades en el Perú. Este es un consorcio que se creó a través del programa de Erasmus+, Capacity Building in Higher Education, quien financia este fortalecimiento de capacidades en países del sur. MACAR tiene como objetivo formar profesionales con una visión multidisciplinaria y de conocimientos transversales a los campos de la agricultura, del cambio climático y del desarrollo rural sostenible. Por lo que los estudiantes, los futuros profesionales tendrán a partir de una visión crítica y holística, aprenderán a generar soluciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Esto de la par para desarrollar capacidades que sirvan a los tomadores de decisiones y que tomen decisiones informadas y responsables, de tal manera poder generar esas sociedades más equitativas, sostenibles y resilientes. Nosotros, como ese es el objetivo grande, nos planteamos enseguida cómo trabajar esto.
Entonces, pues la evidencia, como lo han presentado mis colegas, en la región andino-amazónica se puede percibir el cambio climático en los bosques, en los climas, en los glaciares y en los problemas sociales y ecológicos que eso está generando. Asimismo, tenemos las causas y los efectos, como la adaptación y la mitigación, y las soluciones que queremos proponer. Entonces, estos son los puntos en los que nos queremos focalizar, es en la eficiencia energética, la planificación, el manejo del agua, manejo de ecosistemas, de prácticas agroecológicas, la restauración, como lo comentó Pablo Cuenca. La malla curricular, los proyectos de investigación y los proyectos de vinculación, están vinculados con los objetivos del desarrollo sostenible, visto que tenemos que responder a esta necesidad y poder cambiar, como lo dice este webinar, encontrar las soluciones hasta el 2030. A través de la malla curricular que estamos proponiendo, tenemos un tronco común en donde los estudiantes tendrán las técnicas para poder, en la especialización, generar esas soluciones, generar conocimientos a través, por ejemplo, de la paleoclimatología, la paleoecología, el de la gestión hídrica, del cambio climático, y poder generar soluciones en gestión de riesgo, como nos viene de mencionar Elba, en la restauración de ecosistemas, en la evaluación y planificación, en las energías sostenibles. Esto haciendo investigación a la par a lo largo de los 2 años que se desarrollará este programa. Las líneas de investigación, pues, se basa, primero hicimos una revisión de las NDCs, las contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos que firmamos como país en el Acuerdo de París, y en las necesidades regionales. Entonces, a partir de eso construimos estas líneas de investigación. Las líneas de investigación están subrayadas, las geociencias y energías sostenibles. Bajo de este paraguas tenemos varios temas que ya van a tratar de visualizar, a solucionar los diferentes aspectos, generar la información que está faltando, como en ciencias de agua, el monitoreo, la disponibilidad de calidad de agua, la viabilidad técnica. En los ecosistemas, biodiversidad y conservación en la línea, pues también el monitoreo, pero también pensar a la adaptación y mitigación, a los cobeneficios, en agroecología y soberanía alimentaria, una transición agroecológica, a cómo vamos a tolerar el estrés climático, a cómo vamos a generar sistemas agroproductivos inclusivos en donde participen todos los actores. En suma, MACAR puede decirse que es una maestría que va a responder a necesidades regionales, nacionales e internacionales, formando profesionales que generen conocimientos y propongan soluciones, y que tienen la potencialidad por la situación geográfica en donde nos encontramos, con un laboratorio vivo. Tenemos unos perfiles académicos muy interesantes, y también tenemos estrategias para que este proyecto sea muy sostenible a través de diferente cooperación interinstitucional que va a generar esos proyectos con los cuales vamos a responder a esas soluciones. Y también esa cooperación implica el trabajo con las poblaciones locales, dado que en un periodo de cambios rápidos es importante que comprendamos cómo las personas que tienen ese conocimiento empírico, cómo ellos han respondido a diferentes cambios en el pasado y hoy también pueden generar nuevas soluciones. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que la Amazonía no es un bosque pristino, sino es un bosque cultural en el cual las poblaciones han inscrito sus percepciones, su manejo, y estas transformaciones han sido duraderas o sutiles, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la domesticación de las plantas que se han hecho en la Amazonía, existen 83 especies domesticadas, siendo uno de los principales centros de domesticación en el mundo. Al mismo tiempo se cultivan otras especies de otras regiones del neotrópico, o sea, del Andes, de la zona de Centroamérica, pero también se manejan especies no domesticadas, entre 3.000 a 5.000 especies. Entonces, el rol de las poblaciones locales es muy importante, ya que todo en el bosque está conectado, y como lo decía Elba, nos explicaba la importancia de la conectividad para poder generar esta resiliencia y esta conectividad de los ecosistemas, en el ecosistema donde los seres humanos también están implicados,
y de los sistemas socioculturales de manera más amplia. ¿Y por qué es tan importante estos conocimientos locales? Es porque estas poblaciones están en primera línea, ellos son los que manejan el bosque, los que están la matriz forestal, y esta matriz es alimento, es hábitat, son actividades cotidianas, pero también hace parte de su identidad, de su historia. Una sociedad sin historia no es nada. Entonces, es importante considerar esto, puesto que el futuro, si no tienen una matriz en donde reproducirse, se pone en riesgo. Y ahí viene un poco el riesgo que puede existir, y es este efecto de cascada cuando se altera un ambiente. En este gráfico podemos ver que, bueno, en el número 1, si tenemos degradación ambiental, pues existe por diferentes causas antropogénicas o efectos naturales como el cambio climático, exacerbado por las actividades antropogénicas, evidentemente, pues esto crea una erosión socioeconómica, restauración de instituciones sociopolíticas que sostienen esa conservación de los lugares biodiversos, a la vez genera una por la sobreexplotación de los recursos, una migración hacia las zonas urbanas, lo que crea la pauperización. Entonces, las poblaciones locales también proponen soluciones y actividades que ellos han realizado a lo largo del tiempo, pero con una nueva mirada. Uno de estos ejemplos es la fabricación de artesanías, que genera un beneficio económico. No podemos solicitar a las poblaciones de conservar por conservar, sino también de que ellos puedan mejorar su economía, y a la vez, a través de mantener una actividad tradicional viva, pues existe ese conocimiento vivo, se sigue transmitiendo esos conocimientos ecológicos y se transfieren los conocimientos. Entonces, para finalizar, podría decir que es importante el compromiso de la academia con la sociedad para proponer soluciones a los efectos del cambio climático, y esto debe de ser consensuado por todos los actores. Es importante generar esta información climática para cubrir estas falencias ecológica y sociocultural, porque si conocemos, siempre hay mucho más y para poder comprender cómo se articulan todos estos aspectos. Como lo mencionó el doctor Cuenca, también nos hablaba de estas diferentes monitoreo participativo y diferentes formas de comanejo en los cuales la academia puede aportar y trabajar de la mano con los conocimientos locales. Y esto implica también fortalecer procesos de restauración biocultural, en la cual se revierte este efecto de cascada de la degradación ambiental y se fortalece a las sociedades para que sean más resilientes. Y esto también necesita de estudios de manejo sostenible de recursos naturales que permitan generar un beneficio socioeconómico. Muchas gracias por todo. Gracias, Gaby, por tu intervención. Muy interesante el tema de la maestría y cómo ICAM la está liderando. A continuación tenemos la intervención de Cris Peñuela. María Cristina Peñuela es investigadora del Grupo Ecosistemas Tropicales y Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica, ICAM. Sus trabajos se enfocan en la ecología de las plantas amazónicas, específicamente en el patrimonio forestal no maderable. Esto incluye el estudio de plantas de uso alimenticio, medicinal y fibras, entre otros, y las interacciones de estos elementos con otros ecosistemas en el bosque. Actualmente ella nos va a hablar del estudio de las especies útiles para enfrentar la crisis climática. El micrófono, Cris. Buenas tardes con todos. Hoy, primero que todo, agradezco la invitación a este conversatorio. Hoy vamos a hablar un poquito del estudio y la importancia de las especies útiles para enfrentar la crisis climática. Ahí ya se ve. Ya. Ok, entonces lo primero que tenemos que saber es que cerca de 1.000 millones de personas en el mundo obtienen alimento y materiales para sus viviendas de especies del bosque.
De estos, unos 30 millones de personas dependen de productos forestales no maderables y al menos 25% de los ingresos en hogares en países en desarrollo provienen de estos productos forestales no maderables. Ahora bien, la mayoría de estos productos se utilizan como alimento, lo cual contribuye a la seguridad alimentaria de las comunidades locales. Algunas de estas plantas y otras sirven como medicinas, contribuyendo a la salud de las comunidades. Además, otras especies de plantas y animales sirven para la construcción o para hacer utensilios o para diferentes eventos, lo cual contribuye al bienestar social y espiritual de las comunidades. Entre los alimentos silvestres son muy importantes porque al menos contribuyen a la alimentación de 1 de cada 6 personas en el mundo y se ha demostrado que las personas que consumen alimentos silvestres obtienen una mayor diversidad de nutrientes que aquellos de los productos cultivados. Los alimentos silvestres pueden provenir de animales como la carne del monte, los insectos, la miel, también de hongos o de plantas como frutas, los cogollos o el palmito y las hojas. Las plantas también pueden tener muchos usos culturales, como lo mencioné, y son bien importantes las hojas para el techado de muchas viviendas. La leña y la resina son importantes como combustible y las semillas y fibras son también muy importantes como para la fabricación de utensilios y artesanías. Por lo tanto, lo que vemos y lo que mencionó Gabriela es que hay muchas especies que son culturalmente claves. Y a veces estas especies además son ecológicamente claves e incluso hiperclaves. Especies ecológicamente claves son aquellas que por su importancia en la estructura y el funcionamiento de un ecosistema, si desaparecen o disminuyen sus poblaciones, alteran las poblaciones de otras especies. Shackleton y colaboradores han mencionado que especies culturalmente claves, que además son especies ecológicamente claves, pueden denominarse especies bioculturalmente claves. Un ejemplo clásico de esto es el morete, que conocemos muchos en Ecuador y en la región amazónica, la Mauritia flexuosa. Es una palma que hemos considerado hiperclave. Al menos 1000 especies de vertebrados han sido relacionadas con este tipo de palma, pero además es una palma muy abundante. Hans Trestic y colaboradores estiman en 1.5 billones de tallos para la Amazonía, cubriendo al menos 3 millones de hectáreas de esta región. Por lo tanto, son especies muy claves. Pero como mis antecesores han dicho, el cambio global y el cambio climático están diezmando el bosque y por lo tanto también muchas de estas especies, especialmente por la expansión agrícola y urbana, la deforestación y el cambio de uso del suelo, sobre todo a pastos, el incremento de especies invasoras y la sobreexplotación o las malas prácticas de aprovechamiento. Pero también vemos que el cambio climático, sobre todo el aumento del CO2 en la atmósfera y el incremento en las anomalías de la temperatura, están afectando los bosques, en particular los bosques amazónicos. Tenemos que recordar cómo es que lo está afectando. Acordémonos de algo muy simple que es la fotosíntesis. La fotosíntesis que la desarrollan todos esos árboles que se encuentran en los bosques. Los árboles están encargados de fijar ese CO2 para construir hojas, flores, frutos. Entonces, ese carbono que ellos van acumulando lo convierten en células que van a formar estas partes, también los tallos o las raíces. Y esa asignación o distribución del carbono también no solamente está dirigida en esas diferentes partes de la planta, sino dependerá del estado de la planta. Si una planta es pequeña, distribuirá mucho de ese carbono en las hojas, en los juveniles en los tallos y en los adultos, obviamente en la formación de flores y frutos. Pero en la Amazonía
lo que se ha visto es que esa frecuencia en el déficit hídrico o en las sequías ha hecho que se aumenten las tasas de mortalidad en la mayoría de bosques amazónicos, como Phillips y colaboradores lo expresamos en el 2009, y también hemos visto que hay un aumento en, tanto en la biomasa como en la densidad de individuos de epífitas y de lianas. Por otro lado, se ha visto en un artículo en el 2017, vimos que la mayoría de especies se encuentran en las zonas más húmedas dentro de la cuenca amazónica. Aquí vemos especies, géneros y familias, y la mayoría se encuentra en las zonas más húmedas. Por lo tanto, el aumento del déficit hídrico puede poner en riesgo la riqueza de especies y la variabilidad intraespecífica de esas especies. En artículos del año pasado pudimos ver que también existe un umbral de temperatura sobre el cual podríamos poner en peligro y en riesgo la riqueza de estas especies. Este umbral es de 32 grados centígrados. Y también lo que hemos visto a lo largo de todos estos años es que el cambio climático afecta más a las especies de rápido crecimiento. Así que hay menos tiempo de residencia del carbono en las plantas. Entonces, Pablo, por ejemplo, mencionaba que es muy importante mantener los bosques tropicales porque en ellos está una gran cantidad de carbono que no se está emitiendo. Sin embargo, lo que vemos es que el rápido crecimiento puede hacer que se mueran mucho más fácil, más rápidamente, y por lo tanto el tiempo de residencia de ese carbono disminuye. Pero no solamente los bosques han sido afectados, los cultivos también por las sequías, y vemos y podemos ver, gracias a que ha sido monitoreado en el tiempo, que se pronostica una disminución en la productividad de maíz, del arroz, de las papas para el 2050, y también algo que nos interesa mucho en Ecuador, hemos visto que el cambio climático está amenazando la productividad del cacao, sobre todo porque aumenta la cantidad de plagas que la afectan, además de que disminuye la producción de frutos. Entonces, es importante, por tanto, estudiar todas las plantas comestibles que sirven de alimentación dentro de las comunidades, porque así podemos predecir y pronosticar qué podrá suceder con estas plantas, y también desarrollar estrategias de vulnerabilidad, como la explicaba Elvita. En ICIAM, los profesores y estudiantes estamos generando la línea base de conocimiento de procesos ecológicos y su relación con el clima de especies útiles en la Amazonía ecuatoriana, con énfasis en palmas. Y a la vez valorizamos los alimentos locales. ¿Pero por qué las palmas? Realmente nuestro interés por las palmas es porque al menos el 30% de las palmas que existen en Sudamérica están en Ecuador. Y además, porque como les comenté anteriormente, Hamster Stick y colaboradores hemos visto que dentro de las 20 especies más abundantes de toda la región amazónica, 7 de ellas son palmas. Entonces las palmas son claves dentro de los ecosistemas. Ahora, en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, una de las especies que está tomando mucho vuelo económicamente es el cacao blanco, conocido localmente como patas o Theobroma bicolor. Y esta especie la hemos estudiado por algún tiempo. Hemos visto que existe una fuerte relación entre la productividad y las máximas de temperatura en el año. Pero también hemos visto que el número de flores y de frutos disminuye con la presencia de una plaga, que es una hemiepífita localmente conocida como lumbicia. Vemos que hay una diferencia significativa entre la producción de flores cuando no hay y hay esta plaga. También hemos estudiado algo de los insectos y es posible, como ocurre con el cacao, que el aumento de las sequías disminuya la abundancia de insectos y por lo tanto la polinización de esta planta. Otras especies importantes que hemos estudiado es la palma Wettina mainensis, que es una palma estructuralmente importante en el piedemonte andino amazónico.
y vimos que existe una fuerte correlación entre la producción de flores estaminadas, o sea, flores masculinas, y la temperatura y la humedad relativa mínima. Por lo tanto, mantener esos picos de temperatura son importantes para esa producción de flores en el caso de esta especie. En otra especie, la Euterpe precatoria, conocida como azaí, bien utilizada y ampliamente utilizada en el este amazónico, no tanto en Ecuador, pero de gran importancia internacional, vemos que existe una relación entre la floración y la precipitación. Aunque tenemos una ventana de solo 2 años de monitoreo, vimos que cuando hay más precipitación hubo una mayor producción de flores y disminuyó en el año siguiente con una menor precipitación. Vemos además, en esa misma palma, que la mínima de temperatura es importante para inducir la maduración de los frutos. Por lo tanto, la precipitación es importante para mantener la producción de frutos. En el morete, que es otra especie de palma que monitoreamos en algunos años, tuvimos la oportunidad de medir la cantidad de frutos y de plántulas en el año 2010, que fue una sequía muy fuerte en la Amazonía, y vimos que hubo una producción de frutos moderada. Sin embargo, en el año siguiente no hubo producción de frutos y solo logró recuperarse un año después. Con Socratea rostrata, que recientemente estudiamos durante 2 años la producción de flores, la fenología de la especie, y vimos que en efecto la producción de las inflorescencias responde a los picos máximos de temperatura. En el caso de los hongos comestibles hemos visto que los cuerpos fructíferos pueden verse después de fuertes precipitaciones. Entonces, encontramos una correlación entre los cuerpos fructíferos, la abundancia de estos, con la precipitación del mes anterior. Es decir, que llueve en el mes anterior y vamos a poder ver los frutos de estos hongos comestibles un mes después. Y existe una correlación importante. Por lo tanto, el comportamiento reproductivo de las especies útiles guarda relaciones con variables climáticas de temperatura, precipitación y o humedad relativa. El déficit de las lluvias y la frecuencia de estos eventos afecta negativamente la germinación y el establecimiento de algunas especies bioculturalmente claves, como el cacao blanco, el morete y los hongos. También podría disminuir la producción de flores masculinas en la palma de azaí y afecta negativamente la abundancia de polinizadores claves para la fecundación de las especies, además de que favorece el incremento de plagas como el lumbice, lo cual afecta negativamente la producción de frutos en el cacao blanco. Por lo tanto, en la universidad y con la maestría en cambio climático, agricultura y desarrollo sostenible, seguiremos estudiando y monitoreando estas y otras especies útiles para determinar cómo se verán afectadas por cambios en el clima y así saber cómo manejarlas y conservarlas y desarrollar procesos con las comunidades para evitar riesgos en pérdidas de seguridad alimentaria. Gracias. Muchas gracias, Cris, por tu intervención. A continuación, queremos presentar a ustedes el testimonio de Nemo Andy, una líder indígena guaurani que desde su perspectiva nos compartirá cuál es la visión de las comunidades acerca del cambio climático y sus efectos. Su intervención refleja la necesidad urgente de aterrizar los conocimientos que tenemos en ciencia acerca del cambio climático hacia lo territorial y lo tradicional. Waponi vaneke, waponi gaore que toma mini minite, botemo impanemo, bote que bopa confineimo, o kianani dirigente vain, arvain bim, ben que rimopa, boto pomopa, bota organización tono detente que rimopa arvain nawe,
arba okianani tono anguay tono mainay tono toman betente arba ño botoque como pa confineño. Hola, mi nombre es Nemo, soy dirigente de la Confeniay de Mujeres y de Salud. Soy de la nacionalidad guaraní y actualmente estoy dentro de la organización Confeniay, que esta es una organización regional en la selva de la región amazónica. Actualmente hay muchos factores que estamos viviendo en la selva. Ahorita nosotros, con el grande cambio climático, estamos viendo lo que estamos viviendo con la deforestación. Hay muchos cambios que han llegado a nuestra Amazonía. Hay más crecimiento de ríos. Hay muchos animales que ya no están cerca. Todo eso nos está afectando dentro de las comunidades. También la contaminación, que más bien con la llegada de las carreteras se ha hecho nuevas ciudades y toda la contaminación se está bajando por río abajo a las comunidades. A raíz de la pandemia, nosotros se ve mucho más afectación a las comunidades, porque se ha llegado a ver que hay la fiebre de las balsas, está ahorita acabando, contaminando en nuestra selva, por lo que hay muchos tipos de madereros que están ingresando y están haciendo muchísimo daño a nuestra Amazonía y también a nuestra cultura, porque está afectando, porque están llevando alcohol, cosas así, gente extraña que está ingresando a nuestras comunidades. Este tipo de cosas nos está causando daño a nuestra juventud, y los jóvenes están cambiando su forma de pensar. Entonces ya no estamos en la comunidad como estamos dedicados a la pesca, a la recolección de frutas o a los quehaceres que tenemos en nuestras comunidades, a la pesca. Entonces todo eso se está viendo que nos está afectando muchísimo en nuestras comunidades. Los territorios nos serían emprendimientos comunitarios que puedan llevar a generar recursos dentro de la comunidad. Nosotros como Confeniay hemos impulsado las cajas solidarias para de alguna manera poder cubrir esta necesidad a las familias en las comunidades, porque tú sabes, Gaby, que es muy difícil conseguir un poco de recursos en los bancos o las cooperativas, porque nos piden que tenemos que llevar nuestro título de propiedad y nuestros territorios es un título global, y eso nos impide para acceder a un crédito pequeño. Entonces, a través de COICA y Confeniay ha trabajado muchísimo en este tema y estamos trabajando en cajas solidarias y poniendo como plan piloto en algunas comunidades grandes que están dentro de nuestros territorios. ¿Y hay algún ejemplo de emprendimiento que me puedes mencionar, comentar? Actualmente, la mayoría de las nacionalidades las mujeres han dedicado a hacer lo que es la comida y la artesanía. Como este proyecto es nuevo, estamos implementando recién, entonces tenemos muchas expectativas que las mujeres tengan estos nuevos emprendimientos, que surjan de ellas mismas, qué tipo de emprendimientos quieran poner y que puedan sobresalir en las comunidades y que sea una ayuda económica grande hacia las comunidades. Nuestro mensaje sería hacia las personas que tal vez de alguna manera nos pueden ayudar, es quizás consumiendo los emprendimientos de las comunidades. Eso también es un factor muy importante, porque en las comunidades producimos plátano, yuca, nuestras artesanías. Entonces, cuando sacamos a las ciudades no son valoradas. Entonces, lo poco que nosotros sacamos, como no son valoradas, entonces nos toca regresar con las manos vacías. Entonces ahí genera este tipo de problemas que tenemos. Entonces sería más bien a todos los que me están mirando, de alguna manera apoyen comprando los emprendimientos de las mujeres indígenas,
que nosotras estamos cuidando al planeta también, porque nosotras somos las que estamos en la primera línea cuidando la selva, protegiendo, luchando contra todo. Entonces, las mujeres somos esta guía, esta vida, nosotros somos como el aire, como el agua, como la tierra. Estamos siempre labrando, viviendo para eso. Entonces, nosotras queremos dejar estos conocimientos, esta forma de vida para nuestras futuras generaciones, para que nuestra selva siga existiendo, siga dando esta forma linda de vivir, nuestro aire limpio. Entonces, tienen que seguir apoyando, consumiendo y a nuestros emprendimientos de las comunidades. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los ponentes. Durante estas intervenciones hemos visto la importancia que tienen los ecosistemas para la vida y el desarrollo del ser humano. Estas nos ofrecen distintos servicios ambientales y medios de subsistencia para todos quienes habitamos el planeta. Esa conexión que existe entre los ecosistemas y el ser humano es fundamental para asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades. Sin embargo, existe una brecha muy importante entre el manejo de los recursos y la conservación, y esto afecta directamente a la seguridad alimentaria, al acceso al agua, la salud y otros factores contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pensamos en que la acción más urgente o una de las acciones más urgentes para enfrentar el cambio climático y también la más poderosa es la educación y la gestión del conocimiento multinivel. Esto incluye la creación de capacidades, cambiando este paradigma de la educación formal ante el clima cambiante. En este nuevo paradigma de educación, queremos integrar a estos conocimientos y técnicas innovadoras, pero también este respeto a los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales de las comunidades que se asientan en el Ecuador. Considerando estos factores y también considerando las prioridades que tiene nuestro país en gestión al cambio climático, hemos diseñado estos distintos programas de formación, desde el pregrado hasta lo que ahora es la maestría MACARD, que es el programa que les hemos presentado. Y también esta interrelación, considera fundamental esta interrelación que existe entre la gestión del conocimiento y los tomadores de decisiones. Ahora nos gustaría continuar con un espacio de discusión. Para ello vamos a abrir algunas preguntas que hemos tomado de las plataformas en las que estamos transmitiendo este evento. A continuación paso a las preguntas y a la discusión. Tenemos la primera pregunta para Pablo Cuenca, la realiza Claudio Casella. Su pregunta es: ¿cuál es tu opinión sobre el uso de la biomasa para obtener como una fuente de energía? ¿Se pueden considerar otras fuentes de energía, por ejemplo, fuentes fotovoltaicas? Muchas gracias por la pregunta. Hay varios aspectos a considerar, ¿no? Si nosotros nos enfocamos a utilizar energía proveniente de la biomasa, ¿no? Y hacemos un cambio sobre el suelo, un enfoque de producción y grandes o extensiones grandes de plantaciones con estos objetivos, pues obviamente vamos a disminuir la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, porque estos patrones espaciales de tener franjas de un monocultivo, pues podrían afectar a los procesos ecológicos. Imagínense un efecto de borde muy, muy largo de plantaciones forestales, las especies no podrán circular, polinizadores no podrán también, ¿cierto?, traspasarse de diferentes parches o diferentes ecosistemas o diferentes hábitats. Entonces, esta perspectiva hay que tomarla con mucho cuidado. También es importante considerar el recurso que tenemos dentro de diferentes cultivos que se están realizando. Por ejemplo, en la Amazonía tenemos cacao, tenemos producción de café, tenemos caña de azúcar, que sí o sí van a ser, entre comillas, ¿no?, un desecho, el famoso bagazo, que sí pueden contribuir a generar energía proveniente de la biomasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto.
Acerca de las fuentes fotovoltaicas, pues todavía está en un proceso, en avance, en surgimiento. En Ecuador tenemos grandes ejemplos, uno de ellos es en Galápagos, ¿no? Pero también limita la necesidad de superficie, de terreno para instalar estas fuentes, ¿no? Entonces, es bastante complicado a veces cuando el mantenimiento, ¿no? El tema de nubosidad, por ejemplo, en la Amazonía, que a veces es complicado, ¿no? Porque a veces hay periodos de lluvia, nubosidad, entonces el mantenimiento. Hay países desarrollados, por ejemplo, como Corea del Sur, podemos ver el uso de energía fotovoltaica en las carreteras, en las casas, en los edificios, ¿sí? Entonces, y cada vez se está avanzando mucho en el uso de esta tecnología. No sé, hay que mirar los pros y los contras, ¿no? De ambos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la respuesta. Tal vez si es que alguno de los ponentes quiere agregar algo, también hay un espacio para que después de la persona a quien se dirige la palabra pueda haber un intercambio, ¿no? Sigo con la siguiente pregunta. Esta es para Elvita. Elva, Ángel Rodríguez está bastante preocupado por el tema de la vulnerabilidad y cómo se desarrollan estas metodologías justamente para elaborando, para ir determinando esta información. Él nos pregunta si es que es posible acceder a los datos que han sido generados por el CIFEN. Es posible también tener acceso a estas herramientas open source que tú habías comentado y a la información que existe atrás de ella. Y una última pregunta, tal vez, Elvita, desde tu punto de vista como tomadora de decisión, ¿cómo crees que estos procesos de capacitación o de toma de fortalecimiento de capacidades pueden llegar a estos tomadores de decisiones en las instituciones? Muchísimas gracias, Rubén. A ver, en relación a la vulnerabilidad, sí, bueno, cada uno de los ejercicios es un ejercicio diferente porque recordemos que la adaptación es local. Entonces, lo mismo la vulnerabilidad tenemos que realizarla de manera específica para los territorios. En cuanto al acceso de la información, si me permiten, puedo compartir la pantalla este momentito y les puedo indicar dónde pueden encontrar toda la información. Esta es la página web del CIFEN. Ustedes, por ejemplo, pueden ir acá donde dice servicios y van acá a publicaciones. Ahí se les va a desplegar todas las publicaciones que se han producido sobre los temas de clima, sobre los temas de vulnerabilidad y diferentes cosas que se han producido. En relación a la metodología, ¿sí? Aunque existen criterios que son estandarizados, digamos, pero cada uno de los países tiene ciertas formas específicas de tratarla. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí algunos ejercicios que hicimos y están a disposición de todo el mundo. Y tenemos también este documento. Bueno, por ejemplo, estos son los módulos de capacitación de cómo hacer un análisis de vulnerabilidad que fue llevado a cabo en Perú. O también tenemos, por ejemplo, este documento que creo que les puede ser de mucha utilidad, que es Comprendiendo la vulnerabilidad, el riesgo y los impactos para la resiliencia climática, una guía metodológica basada en la experiencia. Entonces, aquí tiene muchos cómo ha ido evolucionando esa aproximación para la estimación de la vulnerabilidad en base a nuestra experiencia. En relación a los sistemas de información, sí, todos los sistemas de información son de tecnología open source, como bien lo dijiste, Rubén, es decir, que no necesitan licencia para que los tomadores de decisión y los actores locales puedan seguir usándola. Este momento no está funcionando el GeoNode del CIFEN, que es donde tenemos todo subido normalmente, pero, por ejemplo, ustedes pueden ver, pueden ver que acabo de cambiar a un sistema de información. ¿Se cambió? Rubén, ¿me confirmas? Sí, estás en el sistema de información. Ok, perfecto. Entonces, ustedes pueden ver aquí
en esta dirección, ustedes tienen específicamente el sistema de información de una cuenca que se llama Chinchiná en Colombia. Igualmente, los sistemas de información son sistemas específicos para cada región. Es decir, no existe un sistema único que se aplica a todos lados, sino que son específicos para cada uno de los proyectos que ejecutamos. Y no sé si con eso se responde la pregunta. Me parece que había un último tema relacionado con cómo llegar a los tomadores de decisión, ¿verdad? Lo importante es que nosotros lo que hemos hecho es hacer que ellos se den cuenta que el tema de cambio climático no es un tema netamente ambiental, sino que el tema de cambio climático está afectando todo, está afectando el desarrollo, está afectando la salud, está afectando la producción, está afectando todos los elementos del manejo que ellos llevan a cabo. Entonces, cuando nosotros vamos y les decimos que el trabajar en esto, en prever qué es lo que va a servir, qué es lo que va a suceder y cómo ellos pueden planificar considerando el clima como un elemento adicional, ellos se interesan en eso porque están viendo que es algo muy aterrizado a su gestión. Y otro tema que también nos ha resultado muy importante es que cuando nos presentamos a ellos se hace un cálculo de lo que se llama las tendencias las tendencias de ciertos índices climáticos. Y esto nos dice más o menos qué es lo que va a pasar en unos 4 o 5 años, o lo que es ya más inmediato, no es a 100 años a futuro como es algunos temas de cambio climático. Y eso les interesa mucho a los tomadores de decisión porque ellos están interesados, digamos, en su ciclo político, ¿no? Entonces, eso también ha sido una cosa que nos ha ayudado mucho para poder llegar a tener la respuesta de ellos y sobre todo desde el comienzo llegar con ellos y planificar con ellos y compartir con ellos cuáles pueden ser las soluciones, no solo con las autoridades, sino con todos los actores locales. Espero que eso haya podido responder las inquietudes de las personas que enviaron las preguntas. Muchas gracias, Elvita. La siguiente pregunta es para Gaby. Tenemos varios invitados, tanto en Facebook como en la plataforma de Zoom, que están muy interesados en la maestría, en obtener un poco de información, cómo va a funcionar, cuál es la estructura. Una de esas preguntas que nos hacen es, ¿cuándo inicia? Eso es importante tener una idea. ¿Cuánto costaría? Y si es que hay alguna posibilidad de becas. Te doy la palabra. Claro que sí. Claro que sí. Buenas tardes. Bueno, es un gusto saber que haya interesados en la maestría. La maestría, bueno, voy a compartir la pantalla para hacer algunas acotaciones. Fue, como está aquí en la presentación, fue aprobada por Consejo Superior el 24 de diciembre y este año ya tuvimos la resolución de aprobación, entonces estamos iniciando. La maestría va a ser de tipo presencial. Bueno, presencial en la medida de lo posible, porque bueno, en este año tenemos que ver cómo nos vamos a arreglar. El arancel de la maestría es de $7,850 y una matrícula de $660. Esto cubriría los 2 años, ¿no? Estamos por el momento realizando varias gestiones para obtener el financiamiento necesario para que haya estudiantes que puedan beneficiar de becas. Entonces, esperamos tener esas respuestas para poder lanzar la convocatoria. En realidad estamos tratando por todas las puertas, estamos tocando todas las puertas, pero dado que es el inicio, ya el año inició, estamos en esa lucha. Va a ser de tipo presencial. Como yo les expliqué, la malla es bastante completa, pues los primeros... este primer semestre es bastante cargado, pero si la situación sanitaria continúa, pues será semipresencial seguramente. Eso todavía no nos hemos planteado. Vamos a comenzar el semestre y enseguida la especialización, pero el primer año, perdón, disculpen que ya me hice bolas, el primer semestre va a servir para conocerlos mejor y para establecer los proyectos de investigación, como lo mencioné, con varios aliados
que estamos haciendo para que los proyectos de investigación, por una parte, sean financiados y así los estudiantes no tengan que pagar esto, sino que más bien aporten a diferentes procesos que se están llevando aquí en la región o a nivel Ecuador, porque estamos haciendo gestiones alrededor. Otra cosa interesante que no mencioné en mi presentación es que como es un proyecto financiado por la Unión Europea, tenemos la posibilidad de que el primero o el segundo semestre haya intercambio de estudiantes con las universidades latinoamericanas, que esto es muy interesante, bueno, por el hecho simplemente de movilidad, pero también porque se pueden construir proyectos a nivel de cuenca. Es decir, podemos ir respondiendo a preguntas más grandes, visto que tenemos 2 colegas que están en la zona de la Alta Amazonía peruana, en la cuenca del Marañón. Entonces se pueden generar cosas muy interesantes gracias a este consorcio, ¿no? A este consorcio que va a ver la movilidad estudiantil, la movilidad de los docentes también, y donde vamos a poder generar esas sinergias. Creo que respondí a todas las preguntas, ¿o habría otra duda? ¿Me puedes decir, Rubén? Sí, está bien, Gaby, gracias. Hay otra pregunta que es para Cris Peñuela. Desde la perspectiva de la biodiversidad en la Amazonía, las proyecciones de clima futuro nos muestran que existe una mayor cantidad de precipitaciones o que existiría una mayor cantidad de precipitaciones en la Amazonía, pero sin embargo, el cambio climático no necesariamente implica una reducción o un exceso de precipitaciones o de caudales sobre esta zona húmeda. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, serían justamente las medidas de adaptación que podríamos aplicar en una zona bajo estas proyecciones en donde existe una gran cantidad de producción hídrica? A ver si entiendo. Yo creo que con respecto a las especies útiles, lo importante es conocer cómo se está comportando localmente el clima y cómo se comportan localmente esas especies. Es muy importante el monitoreo, ya lo manifestó el profesor Cuenca y bueno, Elba también. El monitoreo necesitamos hacer monitoreo de las especies útiles, de los cultivos, de las chagras, porque no vamos a lograr generar predicciones de nuestros cultivos si no conocemos desde hoy cómo es la productividad. Entonces, yo creo que si las precipitaciones en el oeste amazónico, porque es que también tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de estas predicciones en los modelos que presenté en la presentación son modelos a gran escala de toda la región amazónica. Sin embargo, sabemos que a nivel local pueden cambiar y pueden cambiar por la topografía, también puede cambiar el comportamiento de las plantas por el tipo de suelos. Sé que recientemente hay un artículo que muestra las diferencias en la cantidad de humedad que conservan los diferentes tipos de suelos. Entonces yo creo que el llamado ahorita sería a monitorear localmente tanto el clima, las condiciones edáficas y las plantas para saber realmente cómo se van a comportar en diferentes escenarios de cambio climático. Todavía no sabemos que de pronto pueden haber más precipitaciones, pero también van a haber eventos de más déficit hídrico y no sabemos si esas deficiencias en el déficit hídrico pueden alterar profundamente a las plantas localmente. Sí se sabe que para el oeste amazónico ese déficit hídrico afecta sobre todo a los árboles muy altos. Entonces, los árboles altos, no se logran recuperar de déficit hídricos fuertes y recurrentes. No sé si respondo. ¿Hay otra inquietud? Quizás algún otro ponente. Elvita, yo sé que tú trabajas mucho con Cris.
con medidas de adaptación a cambio climático y justamente esas incertidumbres que puede haber en los modelos. No sé si tal vez nos puedes dar tu punto de vista desde CIFEN, como un instituto de investigación. Ok, sí, no, yo quisiera reforzar lo que dijo María Cristina. En realidad, no podemos generalizar y decir que va a haber lluvia en toda la Amazonía o va a haber un incremento o que va a haber un déficit de precipitaciones. Justamente eso fue el primer punto que yo hice en mi presentación, ¿no es cierto? Es necesario que identifiquemos cómo el cambio climático se va a identificar, se va a manifestar en cada región, en cada uno de los territorios. Pero per se la amenaza o la lluvia no es suficiente para desarrollar tal bien la medida de adaptación. Tenemos que conocer también el otro elemento, que es la vulnerabilidad justamente que había dicho, ¿no es cierto? Entonces, entender cómo nuestro territorio estaría preparado para poder lidiar con esa amenaza. En el caso de las especies que estaba hablando María Cristina, ¿no es cierto? Es esa capacidad, digamos, que tendrían de responder ante la mayor o menor cantidad de lluvia, esa posibilidad o ese rango, digamos, de sobrevivencia que podrían tener las plantas. Es lo mismo, entonces, no solamente se puede hacer la medida de adaptación considerando la amenaza. Necesitas combinar la amenaza, que es el exceso o deficiencia de lluvia o temperatura, lo que sea, más la vulnerabilidad. Y como siempre, creo que es clave desarrollar estas medidas con los actores locales, nuevamente, y considerando el conocimiento local. ¿Sí? Eso es fundamental siempre para las medidas. Y no generalicemos, no hay recetas. Yo Gracias, quisiera Elita. añadir algo, Rubén, si es Sí, posible. continúa, por favor. Una cosa muy importante que lo mostró muy bien Elba en su presentación es que todas esas medidas para vulnerabilidad requieren de información. Y la información, cuando estamos hablando de plantas, requiere de múltiples disciplinas. Porque no solamente es la información de la planta y la fenología, necesitamos conocer los polinizadores, necesitamos conocer cómo se está comportando el suelo e incluso los microorganismos que están realizando la descomposición, etcétera, en el suelo. Entonces, es un trabajo integral entre climatólogos, edafólogos, las personas que trabajamos en ecología, etcétera, y por supuesto las comunidades, las personas que trabajan con las comunidades. Pues yo no soy antropóloga, pero trabajo también mucho con comunidades porque justamente me gusta trabajar con las especies que ellos están utilizando porque hacen parte de su vida, de su cultura. Y yo creo que eso, la diversidad no es solamente el número de plantas y animales que tengamos, sino la diversidad cultural importante que debemos seguir manteniendo. Gracias, Cris. Tal vez yo me voy a permitir también desde el punto de vista climático dar un pequeño aporte a esa pregunta y linkearla también justamente con el tema de este programa de investigación y de capacitación que estamos desarrollando. Dentro de MACAR nosotros nos hemos impuesto ciertas líneas de investigación que más adelante las podemos discutir, y una de estas justamente es la contribución que nosotros podemos hacer desde el programa hacia la posibilidad de mejorar los procesos de validación y de mejorar estas climáticas justamente en un trabajo conjunto multidisciplinario para que luego estas proyecciones climáticas ajustadas localmente puedan servir para hacer diseño de medidas de adaptación, obviamente a partir de estos conocimientos que mencionan mis compañeras, el conocimiento ancestral, el conocimiento de los ecosistemas, el conocimiento también de cómo funcionan las comunidades en la Amazonía ecuatoriana. Esto forma parte ya de una línea de investigación dentro del programa de maestría que justamente está enfocado al estudio paleoclimático, es decir, el clima a gran escala temporal, pero también climático en lo que ha pasado durante el último siglo en términos de cambio climático o de cambios de clima de forma anómala. Paso a la siguiente pregunta, una pregunta que justamente está relacionada con las líneas de investigación y nos las hace Claudio Casella.
Él nos dice que si es que una línea de investigación, como por ejemplo la reducción y detección de microplástico y nanoplástico en aguas residuales o ríos y en lodos, supongo que en zonas de pantano en la Amazonía, puede ser considerada también un tema dentro de la maestría, o ha sido considerado un tema dentro del programa de investigación. Tal vez, Gaby, tú. Bueno, claro, como cuando les hice la presentación expliqué las grandes líneas bajo las cuales queremos insertar varios aspectos. Entonces, los nanoplásticos estarían implicados en la disponibilidad y la calidad del agua. Entonces voy a volver a compartir la presentación. Entonces, estaría implicada en esa disponibilidad y calidad del agua, visto que pues, los nanoplásticos están particularmente vinculados con ellos, y las líneas de investigación fueron construidas de tal manera que sean abiertas para que en la medida de lo posible de las capacidades de los docentes de ICANN y también del consorcio, ¿no? Porque como le expliqué, lo interesante es que también podemos abrir esta puerta de investigación a los diferentes socios puedan ser respondidas. Entonces, mi respuesta sería que sí, evidentemente. Y ya que tengo ahorita la pantalla, quisiera responder a una de las preguntas que decía, que preguntaba qué temas son importantes en la Amazonía. Y como yo lo mencioné, estas líneas de investigación fueron construidas a partir de la base de datos, de la base de información de los NDCs, entonces de las contribuciones determinadas a nivel país. Entonces, en este documento tenemos estos 6 pilares, que son ejes, perdón, que son indispensables a considerar para el cambio climático. Están marcados en azul aquellos pilares que están implicados en la maestría, como el patrimonio hídrico y el patrimonio natural, productivos y estratégicos, agricultura y uso del suelo. Esos serían los puntos que vamos a apartar desde ICANN y que ya fueron definidos por varios especialistas, por la agenda política del país e internacional como prioritarias. Eso. Gracias, Gaby. Tenemos, creo que ya las últimas preguntas, y de la misma forma relacionadas con la estructura y cómo va a funcionar el programa de maestría. Hay una pregunta muy, muy interesante que la hace un amigo europeo, y él nos pregunta, como europeo, ¿puedo aplicar, puedo participar en la maestría? Yo creo que Gaby, tú puedes contestar esta pregunta. Sí, evidentemente está abierto para todos. Esperamos que la maestría sea abierta para todas las nacionalidades. Bueno, va a estar abierta para los nacionales y esperamos recibir el mayor número de nacionalidades posibles para enriquecer el acervo de estudiantes que van a intercambiar entre ellos los conocimientos. Entonces, sí. Gracias, Gaby. Sí, eventualmente, al ser justamente un programa Erasmus, yo creo que la característica que tienen este tipo de programas es la diversidad cultural, ¿no? Así que está abierta y estamos invitando más bien a todas las personas interesadas al programa. Pablo también quiere contribuir con algunas ideas. Sí, sí, Rubén, acerca de la pregunta sobre la capacitación desde la Amazonía, es muy importante reconocer la capacitación como un proceso, ¿no? Un proceso que a veces nos saltamos y a veces generamos elementos de capacitación y no nos damos cuenta de los diferentes niveles que tenemos dentro de los que participan, ¿no? Entonces, es clave que este proceso de capacitación sea sistemático y sea estructurado, ¿no? Por niveles, que la gente, que vayan, ¿no es cierto?, un nivel básico, intermedio, avanzado, y que sea programático a largo plazo, ¿no? Para que la persona que se capacite, pues no solamente reciba un curso, un taller, un evento, y luego pues no podamos generar un sistema de monitoreo para saber cómo ellos están utilizando esta capacitación en sus actividades, en su
en sus actividades. Entonces, aquí las universidades en general juegan un rol súper importante, sobre todo las universidades que están asentadas en la Amazonía, están ubicadas en la Amazonía, porque contribuyen a generar una sostenibilidad en la capacitación. Es decir, que si un proyecto, un programa, ¿no es cierto?, cuenta con fondos y está muy bien, ¿no?, generar estos procesos de capacitación, pero luego nos preguntamos, ¿quién continúa?, ¿no es cierto? Ya lo hemos capacitado, llegó hasta un nivel, pero las personas capaces que pueden y deben y son capaces, ¿no?, de seguir avanzando en este proceso, entonces las universidades pueden involucrarse en este proceso de capacitación y generar sostenibilidad a largo plazo para las personas que están capacitándose. Y pues esos procesos tienen que obviamente ser trabajados a diferentes escalas, ¿no? Reconociendo y gestionando las necesidades interinstitucionales, ¿no? Necesidades locales, de comunidades. Entonces, eso nada más quería aportar, Rubén, en esa pregunta. Muchas gracias, Pablo. Tenemos algunas preguntas, no, las dos últimas preguntas justamente relacionadas con el tiempo presencial de la maestría. Si es que nos pueden especificar cuáles serían los horarios. Al ser una maestría de investigación, obviamente esto requiere un cierto esfuerzo. También, Gaby, tal vez si lo puedes contestar. Y también saber si es que existe algún sitio web o algún sitio en el cual se pueda ir accediendo a información para poder tener datos sobre la maestría y justamente tener estas fechas de las que hablaste al inicio. Sí, muchas gracias por las preguntas. La maestría va a ser presencial. Esperamos, estamos definiendo si va a ser a tiempo completo de lunes a viernes o viernes, sábado y domingo. En realidad, al final les vamos a contactar a todos los que han participado en el webinar y les vamos a pedir un favor que participen en un pequeño cuestionario sobre la disponibilidad del tiempo. Esa es una de las preguntas claves, porque si bien lo ideal sería que todos estén a tiempo completo de lunes a viernes, no es siempre lo que pueden todos. Entonces vamos a pasar un pequeño cuestionario. Ya hemos hecho varios estudios. Hasta ahora lo que ha tenido mayor éxito es el viernes, sábado y domingo, pero queremos estar seguros que los interesados sea esa la realidad que quieren hacer. Antes de poderlo lanzar, esperamos lanzar la convocatoria a finales del mes de mayo. Todavía la página web de la universidad no está en la escuela de posgrados, entonces todavía esa información está. Sin embargo, por favor anoten, ya les pongo en mi presentación, como lo pasé rápidamente, no les dejé ver. Tenemos nos pueden contactar al correo de Macar y ahí les podemos dar amplia información, que es macar.info@iquiam.edu.es. Entonces, cualquier información pueden contactarnos ahí y podremos responder con más detalle. Bueno, esperamos entonces lanzar la convocatoria en mayo y comenzar en octubre. Todo depende de algunas cosas que aquí están pasando en ICAM, pero esperamos que todo va a salir bien para que comencemos en ese momento. Eso. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Esperamos haber podido contestar todas sus dudas y sus incertidumbres en relación a la solución que nosotros estamos proponiendo desde la academia, que básicamente es crear estas fortalezas que necesitamos, fortalezas técnicas de conocimiento científico para poder enfrentar el cambio climático de una forma más eficiente durante la próxima década. Durante el último año nos hemos visto afectados por lo que conocemos ahora como la pandemia del SARS-CoV-2. Esta pandemia simplemente ha evidenciado cuán vulnerables son los sistemas humanos a un problema mayor que nos acompaña desde las últimas décadas y se está cada vez acentuando más, que es el cambio climático. Es hora de repensar nuestras prioridades, de cambiar nuestros modos de vida, de producción y también reconciliarnos con el planeta. Pero para ello necesitamos información, datos y sobre todo en la región, en Latinoamérica, necesitamos gente que esté entrenada, preparada para esos nuevos retos. Recordemos que las acciones que tomemos en los próximos años tendrán repercusiones en nuestra y en las futuras generaciones.
Se nos acaba el tiempo, tenemos apenas esta década para poder reaccionar, si no, será bastante tarde para nosotros y para el planeta. Yo les agradezco en nombre de mis compañeros, de todos quienes han aportado para poder organizar este espacio de diálogo. Esperamos en los próximos meses continuar con estas conversaciones, no perder el contacto con ustedes, y les invitamos a ser parte también de esta solución, que es generar capacidades desde el Ecuador para la región, desde el neotrópico. Gracias.